Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy estamos conversando con Gustavo Yamada Fukusaki, director del CIUP, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y además miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Y justamente estamos conversando con él a raíz de que el martes fue un aniversario más de la creación de este ente, ¿no? Y vamos a discutir acerca de cómo la independencia del Banco Central de Reserva garantiza la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Bienvenido, Gustavo. Hola, José Ignacio, muy buenos días. Gustavo, hace poco falleció el economista y destacado gerente general del BCR, Renzo Rossini Miñán. Sin duda alguna, fue uno de los actores más trascendentes para alcanzar la estabilidad macroeconómica de la que tanto hemos hablado durante estos años, ¿no? Durante esta década. ¿Cuál fue el rol que jugó Renzo Rossini y los economistas de su generación para lograr el buen desempeño económico que hoy todos gozamos? ¿Qué mensaje también le dejarías a las futuras generaciones de economistas y servidores públicos? Efectivamente, José Ignacio. Bueno, ha sido una infeliz coincidencia. Esta semana también se ha cumplido un mes del fallecimiento de nuestro querido Renzo Rossini, uno de los economistas más importantes de las últimas décadas en el Perú. En una columna que escribí, una semblanza, ¿no? Lo llamaba el gran héroe discreto de la economía peruana, porque realmente se merece ese apelativo, que hago licencia del título de una obra de nuestro Nobel, porque ha sido heroico lo que pudo hacer Renzo desde inicios de los 90 para sacar adelante el país, sacarlo de la hiperinflación, de la crisis hiperrecesiva en la que se encontraba la economía peruana. Y en realidad él, desde los 80, como joven funcionario, ingresado de manera meritocrática al Banco Central de Reserva, ya postulaba que todo lo que se estaba haciendo en esos años, en los 80, estaba muy equivocado. Y bueno, las consecuencias las vivimos, ¿no? Tuvimos esa hiperinflación y en los 90 le tocó, desde muy joven, asumir retos mayores para implementar esta nueva forma de economía con equilibrios macroeconómicos y que ha logrado la estabilidad que se traduce en una inflación muy baja y predecible, ¿no? El tipo de cambio también que fluctúa de manera suave alrededor de los fundamentos, entonces donde las empresas, los agentes económicos pueden dedicarse realmente a crear riqueza, ¿no? Y en encontrar las mejores oportunidades de inversión productiva, en vez de estar tratándose de defender pues, de una inflación galopante, ¿no? Y una moneda que se desvaloriza todo el tiempo, ¿no? Eso es, las nuevas generaciones no han vivido esto que los que somos un poquito mayores, que hemos nacido en el siglo pasado, en el milenio pasado, ¿no? Vivimos promedios de 300% de inflación anual, ¿no? Y picos de más de 7000%. Eso significa que todos los días variaban los precios de todos los productos, ¿no? En cambio, actualmente, pues, un 2-3% de inflación anual, 0.2% de inflación mensual, prácticamente no se mueven los precios y eso permite planear, ¿no? Inversiones, decisiones de ahorro, de inversión, de producción, de mucho más largo aliento, ¿no? Y eso mejora mucho la operatividad de una economía. Exacto, ¿no? Nosotros, pues, y yo me incluyo, no hemos vivido eso y es producto del trabajo de destacados economistas como Renzo Rossini y de todo el Banco Central en su conjunto, ¿no? Y justamente, pues, este último 9 de marzo, el Banco Central de Reserva del Perú cumplió 99 años de fundado, ¿no? Tal vez no con ese nombre, se fundó como Banco de Reserva, pero ya tenemos casi 100 años
con este ente, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las décadas, el marco normativo que regula las actividades del BCR ha ido cambiando, ¿no? Hasta llegar a su forma actual con la Constitución de 1993, en donde se garantiza su autonomía funcional. ¿Cómo esta autonomía ha contribuido a generar la estabilidad macroeconómica que el Perú continúa gozando hasta el día de hoy? Como tú señalabas, en realidad el banco fue creado hace casi 100 años. Fue uno de los primeros bancos centrales de la región. Pero es verdad que en esas primeras décadas, y de hecho hasta los 80, digamos, se le atribuían muchos objetivos, además de el control de la cantidad de dinero. No había cláusulas que, por ejemplo, restringieran el financiamiento al erario público, al Estado, que restringieran los créditos a los distintos sectores productivos, que limitara la forma de manejar la política cambiaria, los tipos de cambio. Podías tener, ¿no?, décadas de tipo de cambio muy fijo, hay veces muchos tipos de cambio diferentes. Había todavía demasiada libertad, pero también influencia, ¿no?, del resto de agentes públicos, sobre todo el Estado, que podrían ver al Banco Central como un recurso, pues, de financiamiento legal. Entonces, fruto de todo eso, hemos tenido, pues, décadas de inestabilidad, inflación alta, y, digamos, el ejemplo más contundente fue en los 80s, donde el déficit fiscal tan grande tuvo que ser financiado con la emisión de dinero del Banco Central, ¿no?, provocando la hiperinflación que tuvimos. Entonces, creo que en vista de todo esos avatares y ese sufrimiento que nos causó esos episodios en la historia anterior, monetaria y económica de nuestro país, me parece que hubo bastante consenso a principios de los 90, ¿no?, para fortalecer un banco central, ¿no?, ponerlo a la altura de los mejores bancos centrales del mundo, con la autonomía garantizada, ¿no?, desde el más alto nivel, desde la Constitución, y con prohibiciones expresas a, por ejemplo, financiar el sector público, ¿no?, a tener tipo de cambios múltiples, a tener créditos dirigidos a sectores económicos diferenciados. Todo eso se puso bien claro, ¿no?, en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, y esa es un poco la arquitectura que está detrás de los logros de estabilidad que tenemos, además de, y este es el otro gran elemento, el cuerpo profesional, ¿no?, que tiene el Banco Central de Reserva, que probablemente es el cuerpo más sólido de profesionales en el sector público en el país, donde todos los que tienen que ver con el manejo de las reservas internacionales, el manejo del crédito, el manejo de la emisión del circulante, han sido reclutados a través del curso de verano del Banco Central de Reserva, que a su vez, para entrar a ese curso, postulan, ¿no?, estudiantes de economía, de finanzas y carreras relacionadas de todo el país. Y entran, ¿no?, los que más se esfuerzan, y luego los primeros lugares de ese curso de verano son los que pasan a integrar las filas de esta meritocracia, ¿no? Y lo que hoy vemos, y el propio Renzo Rossini fue un ejemplo paradigmático de eso. Renzo ingresó al curso del banco en el verano del 82, luego ingresó a trabajar al banco y trabajó 38 años, ¿no?, al servicio del Banco Central y del país, llegando hasta, bueno, la gerencia general. Entonces, el soporte detrás de estas políticas, ¿no?, tan reconocidas nacional e internacionalmente, son, pues, centenares de economistas, ¿no?, del más alto nivel, que también pueden trabajar de manera autónoma y técnica, ¿no? Eso, la Constitución del 93 y la Ley Orgánica es el núcleo duro de eso. Las reglas y el capital humano.
Exacto, ¿no? Yo soy egresado de la Pacífico, no de la carrera de Economía, pero puedo atestiguar cómo mis compañeros economistas pues ansiaban participar de estos cursos de verano, ¿no? Y justamente hablando de las nuevas generaciones, nosotros tomamos pues como algo dado la estabilidad monetaria, la baja inflación, la libre flotación del tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, pues no siempre esto ha sido así, y el ejemplo más cercano que tenemos es del primer gobierno de Alan García, ¿no? Donde vimos un periodo, pues como tú mencionaste, de hiperinflación y devaluación de la moneda. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el rol que desempeñó y sigue desempeñando el BCR para lograr la estabilidad que permitió pues terminar con este evento hiperinflacionario? ¿La estabilidad macroeconómica es algo dado, Gustavo, o podría ser que la perdamos? No, definitivamente ese es un mensaje importante para dar a las nuevas generaciones, a las más recientes, ¿no? La estabilidad parece que es algo natural ahora en el Perú, tener una inflación de entre 1 a 3% anual, ¿no? En los últimos 25 años. Bueno, parece que así es el Perú siempre puede ser así. Bueno, eso en realidad no es totalmente correcto. Eso es así porque se ha logrado este arreglo institucional que permite que el Banco Central, su directorio y su administración se comprometa y se dedique a cumplir con esa meta, ¿no? Pero para que se cumpla, tienen que haber unos prerequisitos que dependen ya no solo del Banco Central, sino de la sociedad en su conjunto. ¿A qué me refiero? Hablábamos hace un rato de que el gran financiamiento inorgánico, excesivo, ¿no? Que estuvo detrás de la alta inflación y la hiperinflación del Perú, era consecuencia de un déficit fiscal desbocado, ¿no? Entonces, claro, mientras que las finanzas públicas se manejen de una manera prudente, razonable y con déficits fiscales transitorios grandes, pero que puedan ser financiados, ¿no? De manera orgánica, dado que el Perú es un sujeto de crédito internacional y dado que es creíble de que luego va a poder repagar su deuda, perfecto. Pero si es que empezamos a hacer crecer el gasto público, ¿no? Como en otras épocas, sin contraparte de ingresos al mismo ritmo, eventualmente habrían déficits fiscales otra vez desbocados y eventualmente las fuentes de financiamiento internacional también cesarían y eventualmente podría haber presión otra vez para que el Banco Central financie ese déficit fiscal desbocado. O sea que en realidad nada está, ¿no? Escrito en piedra para siempre, así como hemos logrado esta estabilidad y la hemos podido mantener 20, 25 años, si lamentablemente una serie de hechos empiezan a desdibujar toda esta arquitectura institucional, cambios en la Constitución, manejo distinto, más metas, más objetivos para el Banco Central, que trate de hacer, que haga más cosas, que se le presione más para hacer más cosas, que descuide su objetivo principal, ¿no? Y si las finanzas públicas empiezan también a tener problemas, bien podría, bueno, en nuestros países vecinos, algunos, ¿no? Son ejemplo de cómo esto es, puedes tener muy buenas escuelas de economía, grandes economistas, pero si las condiciones políticas y sociales e institucionales no se garantizan, puedes tener Argentina, puedes tener Venezuela, ¿no? Nadie está completamente curado de esas posibilidades que Dios quiera nunca más vuelvan a suceder en el país. Exacto, ¿no? Y muy poca gente recuerda que a inicios del siglo pasado Argentina era una de las 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Y hoy pues ya ni siquiera pertenece al club de los países desarrollados, casi. Y Gustavo, ¿cuáles son las políticas macroeconómicas implementadas por el BCR? No sé que las hemos mencionado a grandes pinceladas, pero para aterrizarlas un poco más,
que han permitido alcanzar este resultado, ¿no? Y que pues han convertido al Perú, que lo convirtieron en la estrella de crecimiento económico pues de América Latina durante las décadas pasadas. Mira, lo simple y a la vez eficaz del planteamiento de los bancos centrales modernos actuales es, bueno, ten, ¿no?, una finalidad única, muy concreta, en este caso la estabilidad monetaria. O sea, tu función es tratar de que tu moneda nacional, en este caso el sol, ¿no?, cumpla bien sus funciones de medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor. ¿Te comprometes a eso? Sí. ¿A qué metas? Bueno, en el caso del Perú, ¿no?, un rango de 1 a 3% promedio anual. Eso tiene que ser muy creíble. Los agentes económicos tienen que creer, confiar en que tenemos un banco central fuerte, robusto, técnico e independiente que va a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con esas metas. ¿Por qué es importante? Porque eso también a su vez los agentes económicos, las empresas y los tomadores de decisiones entonces pueden hacer sus presupuestos, sus políticas de precios, todo en función de esas expectativas de inflación que son creíbles. Ahora, ¿qué herramientas tiene el Banco Central para lograr esa meta? Bueno, tiene el control de los agregados monetarios, ¿no?, de la liquidez, del crédito, ¿no? Se fija la tasa de interés, ¿no?, interbancaria de referencia, ¿no? Si quiere hacer una política monetaria más expansiva, ¿no?, incrementa su ritmo de, ¿no?, crecimiento de los agregados monetarios para que baje esas tasas de interés entre los bancos. Si quiere hacer una política monetaria contractiva, al revés, ¿no?, reduce el crecimiento de los agregados monetarios para que esa tasa de interés suba y se haga más caro el costo del financiamiento. Esas son las herramientas, además de, eso es en la parte, digamos, monetaria propiamente, y luego administra las reservas internacionales del país, ¿no?, por encargo, ¿no?, de la Constitución, que a propósito estamos en un nivel récord de 80.000 millones de dólares de RIN, ¿no?, que eso también es una señal, ¿no?, muy fuerte de que tenemos una economía sostenible, ¿no? Tenemos 80.000 millones de reservas que como porcentaje del PBI, ¿no?, eso es como 40%, ¿no?, del PBI, y eso es uno de los más altos, indicadores más altos en América Latina. Luego, tenemos también el deber de informar, se tiene el deber de informar. Antes se hacía, ¿no?, semanalmente, mensualmente, sobre cómo le va la economía. Ahora, bueno, diariamente, ¿no? Ahora con la revolución de la tecnología y la web, etcétera, todos los días el Banco Central informa, ¿no?, acerca de qué está pasando en todos los mercados internos y externos. Entonces, en la presunción de que mientras más y mejor información tengan los agentes económicos, ¿no?, mejores decisiones se pueden tomar. Y hay todos estos mecanismos, el reporte de inflación formal cada 4 meses, ¿no? Hay una revisión de todas las proyecciones del año y del siguiente año, ¿no? La nota semanal e informes periódicos mensuales también, ¿no? Las decisiones de política monetaria tienen un calendario bien claro, ¿no? El segundo jueves de cada mes, ¿no?, se informa sobre si el Banco Central mantiene una política monetaria expansiva o neutral o contractiva en función de cómo le está yendo, ¿no?, a la brecha del producto, qué tan lejos está la demanda agregada de lo que podríamos llamar el producto potencial alcanzable en la economía peruana, ¿no? Eso son parte de las herramientas que y van saliendo nuevas, ¿no? Conforme se van sofisticando los mercados, aparecen crisis como inéditas como la que hemos tenido ya en el último año,
El Banco Central se considera, y en ese sentido también me parece muy loable, o pareciera, ¿no? Que ya todo está dicho y es sencillo, casi como como un piloto automático. Falso. O sea, en la parte financiera, ¿no? Nacional y mundial, ¿no? Las innovaciones son tan rápidas y que hay que estar siempre, ¿no? Al día y un paso adelante en tratar de medir, ¿no? Los riesgos y sus posibles impactos sobre la economía peruana, ¿no? Y estar preparados y tener las herramientas necesarias, ¿no? En ese sentido es un banco bastante proactivo, ¿no? Para tratar de mantenerse siempre cumpliendo la misión que le encarga la Constitución. Y Gustavo, a pesar del éxito macroeconómico del Perú en las últimas décadas, que nadie puede negar, ¿no? Muchas personas argumentan que esto no se ha visto reflejado en gran medida en el aspecto social, ¿no? Seguimos pues teniendo, por ejemplo, una infraestructura hospitalaria deficiente, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Un porcentaje de informalidad altísimo en el mercado laboral, la educación peruana pues no ha alcanzado los niveles que nosotros desearíamos todavía. ¿Qué nos está faltando para lograr el ansiado sueño del desarrollo económico y que pues llegue a la gran mayoría de peruanos? ¿Y cuál es el rol que juega el Banco Central de Reserva en este objetivo? Bueno, te agradezco la pregunta, José Ignacio, porque nos ayuda, creo, a esclarecer que el Banco Central y la política monetaria es una parte de la política económica, social, política macroeconómica, política microeconómica, políticas de Estado de un país. No se puede pretender que el Banco Central con su política monetaria resuelva, ¿no? Todos los problemas de desarrollo del Perú. Aquí, como en cualquier otra parte del mundo, el Banco Central tiene, ¿no? Una misión delicada, que es tratar de que la moneda, ¿no? Nacional, su moneda nacional, cumpla con estos roles que estamos comentando, y eso facilita, ¿no? El desenvolvimiento de la economía. Pero cuánto más puede crecer una economía o cuán rápido se puede desarrollar, ¿no? Para eso, evidentemente, se necesitan muchos otros elementos que vayan en la dirección correcta, ¿no? Un clima de confianza más general en la política general del gobierno, la promoción de la inversión privada, la promoción de la inversión pública en proyectos que tengan alta rentabilidad, ¿no? Económica y social. Entonces, ya estamos hablando del Estado como conjunto, ¿no? Nosotros como Banco Central, en mi gorro del Banco Central, lo que se puede hacer es tratar de evitar que la economía caiga por debajo de el máximo que puede producir con los recursos que tiene actualmente. Pero cuánto más puede producir, ¿no? Eso va a depender de cuánto más se ahorre e invierta en un país, y eso pues depende ya de quién va a ganar el 11 de abril, y etcétera, etcétera. O sea, ya es el marco más general de políticas de un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, un granito de modestia, el Banco Central, digamos, no le pidan demasiado, porque ya con tratar de controlar la inflación, ya es una tarea compleja, y es especializada, y es necesario para el crecimiento, porque ya hemos dicho, y otros colegas míos acá en este espacio lo han dicho, ¿no? O sea, si no hay estabilidad, es bien difícil crecer sostenidamente, porque la gente simplemente se olvida del crecimiento. Pero eso no significa que la estabilidad macro sea la única condición necesaria para crecer, ¿no? Para crecer se necesita invertir en capital humano, en capital físico, ¿no es cierto? En tecnología, infraestructura, y eso no lo puede hacer el Banco Central. Ese es, ya ahora que estamos en época electoral, creo que es bueno también comentarlo. O sea, no se le puede pedir al Banco Central que esté asumiendo las políticas de ciencia, tecnología, de salud, de educación, de un país. Ese es
Eso es Ministerio de Economía y el resto de ministerios, ¿no? de un país. Exacto, no creo que a muchas personas no le queda clara esa diferencia y pues piden, como dice el dicho, peras al olmo, ¿no? Y Gustavo, en los últimos años el crecimiento económico del Perú se ha ido desacelerando, ¿no? Y esto producto pues de diversos factores, como la inestabilidad política que hemos vivido pues en el último quinquenio, precios de los productos de exportación peruanos que han estado más bajos, ya por suerte el cobre está subiendo, falta de reformas institucionales necesarias para capitalizar el crecimiento y pues obviamente la pandemia del COVID-19, ¿no? Sin embargo, para el 2021 se pronostica un crecimiento económico cercano ya a los 2 dígitos, ¿no? Y se avisora una recuperación de los precios de algunos de los principales metales que exporta el Perú. Entonces, ¿qué políticas debería implementar el BCR para acompañar este crecimiento? Ya, y en el contexto que contesté la pregunta anterior, ¿no? O sea, el BCR hay espacio, dado que la inflación está bajo control, hay espacio para una política monetaria expansiva tal como la estamos teniendo en este momento. Una tasa de interés de referencia de solo 0.25%, o sea, casi cero, ¿no? Es un récord histórico de tasa de interés baja, ¿ok? Esquemas de liquidez, pues, ¿no? De todo, reactiva y muchos otros esquemas de liquidez adicionales. Entonces, mucho más, no, mantener todo eso ya es una política monetaria expansiva. De hecho, ¿no? Un policy maker más preocupado por la inflación hasta empezaría más bien a aumentar las tasas de interés en algún momento. Pero no, nosotros se da hasta que la producción del país recupere su nivel pre-pandemia, porque lo que ha pasado, pues una pandemia que nadie se imagina, se debe mantener una política monetaria expansiva. Pero para que el Perú crezca más rápido, ¿no? Luego de esta recuperación del 2021, que lo del 2021 es básicamente un rebote, ¿no? De lo que no se produjo en el 2020, porque la economía estaba pues parada. En el 2021, si todo va bien, vamos a rebotar, ¿no? Hasta 10%, digamos, de lo que habíamos caído 11% el año pasado. Pero eso es simplemente rebote. Cuanto más se empieza a crecer por encima de eso, que eso es lo importantísimo para aspirar al desarrollo en el país, bueno, para eso los candidatos presidenciales y los equipos de gobierno deberían estar discutiendo esas cosas. ¿Qué hacer con las políticas, ¿no? De infraestructura, de minería, atracción de la inversión, ¿no? En agricultura, en pesca, etcétera, para que a partir del 2022 crezcamos pues al 5 o 6% promedio anual durante muchos años, ¿no? Cosa que felizmente, y esto para terminar la parte que me preguntabas, China va a crecer 6% este año. Estados Unidos, con este nuevo impulso fiscal del presidente Biden, va a crecer cerca del 6%. O sea, tenemos un contexto internacional favorable, interesante, que bien haríamos en aprovecharlo, ¿no? Gatillando nuevos proyectos, megaproyectos de inversión que le den impulso al país, ¿no? Eso está faltando, grandes proyectos mineros y de infraestructura que ojalá, después de que se resuelva cierta incertidumbre electoral, otra vez se puedan sacar adelante, ¿no? Para regresar a la senda de crecimiento, ¿no? Que empezábamos a tener antes de la pandemia. Y Gustavo, ya para cerrar, como economista, ¿cuáles son los principales elementos que tú ves que favorezcan el crecimiento económico en los próximos años? Y asimismo, ¿qué elementos podrían pues jugarnos en contra en el futuro cercano? Sí, decía que el contexto externo, felizmente, se ve favorable. China sigue creciendo, bueno, fue el único país que creció a pesar de la pandemia, poquito, pero creció en positivo, y ahora está retomando su crecimiento de 6% promedio anual, que es la gran, digamos, el gran comprador de muchos de nuestros productos,
Estados Unidos, con este ciclo demócrata, va a tener varios años también de alto crecimiento. Ahí ya tienes los dos principales mercados del Perú, creciendo a un ritmo espectacular. Entonces, esas son buenas noticias. Pero el Perú, claro, si tienes para exportar más cobre a un récord de $4 la libra, pero no has hecho la tarea de promover e implementar proyectos de ampliación de producción de cobre, bueno, de nada te va a servir que ahora el cobre, ¿no? Valga el doble de lo que valía hace unos años, porque no tienes más proyectos de inversión para sacarle lustre. Ahí están las preocupaciones, ¿no? Ha habido déficit de inversión en prospección minera, ¿no? Para identificar nuevos proyectos. No se han sacado adelante grandes proyectos que ya están listos para salir adelante. Y eso por hablarte solo de minería. Igual en agricultura, ¿no? Las grandes irrigaciones que se han quedado a la mitad. Infraestructura, la línea 2 del metro, aeropuerto Jorge Chávez. Hay un montón de proyectos, megaproyectos que en parte por la pandemia, pero en parte también por todo lo que ha pasado en el país en estos años de inestabilidad, de mucho cambio, se ha quedado bastante parado. O sea, hay falta ahí un impulso. Ojalá que el nuevo gobierno entre con muchas ganas de sacar adelante todo este conjunto de proyectos que le dé un shock de confianza para que el resto de agentes económicos, los medianos, los pequeños, salgan a invertir también, ¿no? Que haya una esperanza, ¿no? De que el país va a seguir creciendo y desarrollándose. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido una entrevista muy interesante. Realmente yo he aprendido muchas cosas escuchándote. Espero que el público también la haya disfrutado tanto como yo. Ha sido Gustavo Yamada, director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la misma universidad y miembro del directorio del BCR. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, que pronto tendremos nuevo contenido para ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, José Ignacio.